esta noche vamos a estar hablando sobre las 7 columnas del matrimonio para tener un matrimonio feliz. Yo creo que todos quieren tener un matrimonio feliz, ¿no? Yo creo que si las personas se casan es para tener un matrimonio feliz, ¿no? Vamos a tener algunos objetivos esta noche y vamos a identificar, perdón, las 7 columnas, perdón, para tener un matrimonio sólido y feliz, ¿no? También vamos a aprender cómo la columna del amor debemos de cultivarla para que sea un matrimonio firme, como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y comprender también que la bendición que lleva al servicio y el privilegio también de hacerlo en el hogar, ¿no? Un consejo que decía a ciertas personas que han tenido éxito, dice, si tú quieres ser algo, tienes que relacionarte con esa persona. O sea, si tú quieres ser negativo, relaciónate con una persona negativa. Pero si quieres ser positivo, tener un matrimonio firme, relaciónate con personas que tienen un matrimonio firme, ¿verdad? Entonces, lo mismo también si tú quieres tener dinero, tienes que relacionarte con gente que piense de esa manera, ¿verdad? No con una mentalidad de pobreza, sino con una mentalidad de prosperidad. Si ustedes han oído Dave Ramsey, un consejero de finanzas, él dice, mira cómo se comportan, mira cómo comen, mira cómo hablan, eh, todo eso, ¿verdad? Y eso fue alguien también que hizo este famoso millonario Rockefeller, ¿verdad? Él veía vendiendo periódicos, lustrando zapatos, veía a los millonarios a ir a un café. Entonces él, de todos sus ahorros que tenía de ese tiempo, ahorró para comprar un cafecito. Y lo que hizo fue que empezó a ver cómo esos millonarios se comportaban, de qué hablaban. Y ahora, pues usted sabe, eso es historia, ¿no? Toda esa familia, ¿no? No millonarios, billonarios, todos, ¿no? Pero todo comenzó ahí con ese muchachito que ilustraba zapatos y vendía periódicos. Entonces, así también en el matrimonio, en la familia. Si queremos tener un matrimonio firme, una familia fuerte, tenemos que relacionarnos. Bueno, primeramente con Dios, con los principios de la palabra de Dios. Y luego relacionarnos también con gente que tiene así matrimonios, de esa manera, ¿no? Porque de una u otra manera algo vamos a aprender, ¿no? Proverbios capítulo 9, verso 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahí está, de esas 7 columnas vamos a hablar esta noche y puede tenerlo ahí en la pantalla. Quiero que me ayude a leer Mateo 7, 24, 27 y 29. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Lo último dice, el 22 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este principio es tan sencillo, ¿verdad? Si lo leemos, es tan fácil de entenderlo, pero es muy difícil que lo podamos practicar en nuestra vida, practicar en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Es sencillo, el hombre que construye sobre la roca, sobre los principios, sobre la palabra de Dios, va a tener un buen resultado. Y el que construye sobre la arena, ¿verdad? Va a tener malos resultados. Si usted se da cuenta, a los dos le vinieron el mismo tipo de situaciones, problemas, pero uno se pudo mantener y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que uno fundó sobre la roca, sobre Jesús, sobre los principios de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el hombre sabio es el que escucha la palabra de Dios y la obedece. No solamente la escucha, sino que la obedece. Es como aquí cada uno de ustedes. Simplemente están escuchando, pero la práctica no va a ser aquí. La práctica va a ser allá en sus casas, en su familia, en la vida diaria, ¿no? Entonces, para construir una casa, tiene que pensar y ser sabio, tiene que hacerla sobre un lugar firme, sobre un terreno firme.
que se va a mantener ante cualquier adversidad, ¿no? Y veamos esto, ¿no? Por lo general, cuando una persona decide unir su vida a otra, es porque hay amor, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? El matrimonio es algo especial. Imagínense que no se conocen y de repente se ven y quedan cautivados, ¿no? En un momento algo sucedió, algo pasó y ahí quedaron cautivados. Claro, después vino lo de las cosas, ¿verdad? Plática y mirada, pero hubo una mirada, algo que si usted recuerda, y yo creo que a algunos les está dando risita ahorita, ¿verdad? Del momento que hubo esa mirada. Y ahí comenzó, imagínense qué bonito eso, ¿no? Y todas las personas, aún las que no conocen de Cristo, quieren construir un hogar firme, una familia firme, pero se les olvida aplicar los principios y muchos cristianos tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, para hacer un hogar firme, un matrimonio firme, necesitamos estas 7 columnas y de verdad que cada uno de nosotros debemos de darle gracias a Dios por esta iglesia, por estas clases que podemos tener, ¿verdad? Porque yo no las tuve. Lo que usted está teniendo, no lo teníamos antes. Esto, si usted lo aplica a su vida, usted lo aprovecha, usted va a tener un hogar de éxito, un matrimonio de éxito. No quiere decir que no van a haber obstáculos, retos, problemas, sí, pero su casa está sobre la roca. No va a caer como la casa que está sobre la arena. Ahora, la primera columna que vamos a hablar es el amor. Diga conmigo, el amor o amor. Dígalo fuerte, fuerte, que le escuche el vecino, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Sí, va a decir el vecino, qué bien está tratando a su esposo, a su esposa esta noche, ¿verdad? Está diciendo amor. El amor, dice 1 Corintios 13, 4 al 8, que es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, lo puede ver ahí en la pantalla y leerlo junto conmigo. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor en un matrimonio es como una planta, ¿verdad? No termina el momento que se casó, sino ahí comienza, ¿verdad? Y vamos a hablar más adelante en otras clases sobre eso. Pero el amor aquí en Corintios se describe en palabras de acción, en algo verdadero, en algo que lleva amor. Y hay 8 cosas que no es el matrimonio, ¿verdad? Y en el amor en el matrimonio. No tiene envidia, o sea que eso no debe existir en el matrimonio. No es jactancioso, o sea, no espera premios, no se envanece, o sea, ahí no tiene que haber orgullo, no tiene que haber egoísmo, no tiene que estar esa persona, ya sea el hombre o la mujer, enfocado en sí mismo. No hace nada indebido, o sea, tiene que haber buenos modales, respeto, no busca lo suyo, o sea, como quiere que lo trate, va a tratar. No se irrita, o sea, responde, no reacciona. 2 diferentes cosas, responder y reaccionar. Reaccionar es como cuando una serpiente reacciona, cuando la patea. Ahora, responder es pensar, es meditar. No guarda rencor, o sea que no permite que se ponga el sol, no permite que se vaya ese día con un enojo. No se goza de la injusticia, o sea, ¿qué hace eso? Que busca lo mejor para la otra persona. Y eso es el amor que debe existir en el matrimonio. Ahora, la segunda columna es sobre la amistad. Se puede decir, y la realidad es que la amistad es un tesoro en el matrimonio. Dígalo conmigo, es un tesoro en el matrimonio. Y usted dirá, ¿por qué? Génesis 2:18 nos da algo ahí importante donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea, el complemento que necesita el hombre, lo que él necesita, la amistad, ¿verdad? Eso es lo que necesita el hombre. Lamentablemente, aquí más bien en Estados Unidos he escuchado más la palabra mi mejor amigo, mi mejor amigo. Pero eso está equivocado porque el mejor amigo y la mejor amiga
tiene que ser su esposa, su esposo. Esos tienen que ser su mejor amigo. Si no son amigos, imagínense. Ahora, y eso no tampoco, no puede estar doblegado por ninguna pasión sexual o algo por el estilo, ¿no? La amistad sincera en el matrimonio es como resultado, se podría decir, de una buena relación primeramente con Dios. ¿Quién es tu mejor amigo si tú estás casado? O si no te has casado. Todo eso tienes que irlo pensando ya. Amigo, amiga, tu mejor amigo. Porque esa palabra se ha hecho muy barata, ¿no? Y todo el mundo dice, mi amigo, mi amiga, cualquier lugar, pero eso no es amigo, es conocido. Pero amigo es diferente, ¿no? La tercera es el respeto. Otra columna que debe estar en el matrimonio es el respeto. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es un contrato, ¿verdad? Que cualquier ratito lo puede romper. No, es un pacto de fidelidad, es un pacto de amor, un pacto de respeto mutuo. Por eso lo dice Efesios capítulo 5. Lo veo como asustado, ¿verdad? Veo las caritas ahí como asustadas, ¿no? Ok, sigo. Efesios 5:25, la parte A dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, también Efesios 5:32, ¿verdad? Dice, grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Imagínense, esto que aquí Pablo compara el amor de Cristo a su iglesia con el amor del esposo a la esposa. ¿Cómo se dio Cristo? Así nos está comparando eso. Entonces, muchas veces, ¿verdad? La mujer pide que le amen, el hombre pide que le respeten y se forma a veces un círculo vicioso, porque el hombre no ama, la mujer no respeta. Dice, yo te amo si tú me respetas. Ella dice, yo te respeto si tú me amas. Y ahí están jugando en la danza, ¿no? O sea, de que tienen que haber dos para bailar tango, dice, ¿no? Y están bailando ahí nada más y nunca llegan a la solución de eso, ¿no? Ahora, la cuarta, disculpe que voy rápido por el tiempo, ¿ok? La transparencia. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto nos habla de transparencia, de claridad, de pureza. Es importante que en cada matrimonio se mantenga esa pureza sin permitir que nada lo manche. Recuerde que la sexualidad dentro del matrimonio es un propósito de Dios para procreación y también una fuente de deleite y de recreación, que somos totalmente diferentes a los animales, ¿no? Y Génesis, lo que dice Génesis 2:25 y Proverbios 5:18, 18 al 20 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué? La pregunta, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Ahora, el romanticismo a veces se pierde en el hogar, en el matrimonio, ¿verdad? Vienen los hijos y muchas veces se acaba eso. Pero eso debe de continuar, continuar. Ahora, el tiempo para el matrimonio, o sea, en el matrimonio a veces, como les digo, el romanticismo se acaba, pero ¿se recuerda en el noviazgo? ¿Cómo era eso? O sea, que lo que mismo que sucedió en el noviazgo debe seguir sucediendo en el matrimonio, ¿verdad? Porque hay matrimonios que dicen, no, pues ya tiene 7 chamacos, no creo que se vaya, ¿verdad? No creo que vaya a encontrar otro tan feo. No, déjeme decirle, para una fea hay feos y para feos hay feas y cada quien tiene su gusto. Hay gustos raros. Usted se va a encontrar y usted va a decir, ¿cómo le gustó a esa persona? Pues hay gustos raros, ¿verdad? Pero nunca debe descuidar esa área, siempre, ¿no? Y a veces se ha tenido como una información incorrecta
sexual no lo aprendimos de la palabra de Dios, sino que lo aprendimos en la calle y debemos de tener cuidado. Y muchas veces debemos de renunciar, pedirle a Dios, sacar esas semillas tal vez de contaminación, de infelicidad, ¿verdad? Porque la sexualidad, todo eso es algo que es bendecido por Dios dentro del matrimonio. Dice que estaban desnudos. O sea, el matrimonio no debe haber nada oculto. Cada persona debe de tener acceso el uno al otro. Usted ha hablado de matrimonio, aunque en todo estoy hablando del dinero acá, pero ha habido matrimonios que se casan con bienes separados. Imagínense qué historia es esa, ¿no? O sea, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Qué bonito, ¿no? ¿Y qué pasó con todo lo demás? Ahora, la quinta columna es la comunicación. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debéis responder a cada uno? Sazonada con sal. En medio de tanta tecnología, imagínense ahorita cómo está la comunicación. Usted me está viendo a cientos de millas. Podemos estar alrededor del mundo, ¿verdad? Hay naves que son controladas desde una computadora a 500,000 millas. Y no puede haber comunicación en el matrimonio. No puede haber comunicación en dos personas que están bajo un mismo techo, que duermen en una misma cama. Y a veces hay que tener cuidado en este tiempo, porque también la comunicación, la tecnología es una gran bendición, pero al mismo tiempo también es una arma de doble filo, especialmente las redes sociales, y puede caer en cualquier cosa. Aquí la comunicación habla de palabras de gracia, ¿verdad? ¿Sabe usted qué es palabras de gracias? Es palabras de sabiduría, palabras de fe, palabras de edificación de uno al otro, palabras de ánimo del esposo a la esposa y viceversa, y los hijos, todo eso. Habla palabras de edificar al hombre o la mujer. ¿Ha oído usted esa persona que dicen aquí está mi peor nada o peor nada? No sé cómo es que dicen. Imagínense, ¿quién es peor? La que lo escogió, ¿verdad? O el que lo escogió. ¿Verdad? Entonces, debemos de pensar en eso. ¿Por qué? Porque el hombre debe edificar a la mujer y la mujer debe edificar al marido. No importa lo que sea, allá en la casa que lo arregle, pero delante de los amigos, delante de uno, debe de edificarlo. Al menos, ¿verdad? Que sea una consejería o otra cosa, pues ahí sí es diferente. Pero a veces hay personas que a cualquiera en la calle le dicen, no, este no sirve para nada. O esta no sirve para, Dios mío, debe de haber eso, ¿no? No gritos, ustedes no saben qué es eso, ¿verdad? Siempre haber una blanda respuesta, dice, baja la ira, calma todo. ¿Es importante la comunicación en el matrimonio? Sí, ¿verdad? Porque a veces hay matrimonios que son como esos árbitros, ¿no? Que sacan tarjeta amarilla, algunos sacan tarjeta roja, ¿verdad? Y le dice, si me haces otra, no te hablo ya. Si me hace otra, esto, ya te di varios warnings, como dice, varias tarjetas amarillas. Ya la tercera es la vencida. Y ya no te voy a hablar. Y algunos hombres, lamentablemente, dicen, te voy a castigar con el látigo del silencio. Y hay personas que es triste escuchar eso, que por una semana no se hablan. Dios mío, ¿verdad? Es triste eso, ¿no? Mientras el diablo haciendo fiesta en ese lugar. La comunicación, porque tiene que hablar con alguien. Si no, yo creo que va a explotar. La persona tiene que hablar, ¿no? Expresarse. Y va a hablar. Y es por problema, porque después va a empezar a hablar con personas equivocadas, ya sea el hombre o la mujer, en el trabajo, en el otro lugar. Ahí, como decía, ahí sí va a hablar. ¿Y qué está pasando en lo más importante, que es su familia, que es ahí hablar y cuidar eso, ¿no?
Claro que a veces hay personas que usted sabe, no será si tendrán problemas psicológicos, pero andan como bipolar, ¿no? Lunáticos, dicen a veces, ¿no? Que un día sí, un día no, hoy te hablo, mañana no te hablo, hoy estoy, no. Y todas esas cosas, el diablo, el enemigo las usa y destruye la familia, el matrimonio. Así que la comunicación es como el resultado también, ¿verdad? De esa amistad, de lo que hablaba anteriormente, ¿no? Que ambos han fijado, donde como buenos amigos pueden platicar, ¿no? Hablar y escuchar, déjeme decirle, es un arte. Le voy a dar algunos principios para que tenga una buena comunicación. Dele a su cónyuge el valor, o sea, lo que es el valor. ¿Cuál es el valor? Lo que Dios le ha dado. ¿Verdad? Es lo mejor de lo mejor. Recuerde que su esposa es hija de Dios. Su esposo es hijo de Dios. Y si usted está dañando esas áreas, está dañando a su esposo, su esposa, está dañando a un hijo, una hija de Dios y está metiendo en problemas. Dele a su cónyuge el valor. Préstele atención. ¿Cómo se presta atención? Viendo a la cara, viendo a los ojos, ¿verdad? Preste la atención. Y muchas veces, ¿verdad? No haga acciones de inconformismo. ¿Sabe qué es eso? Cuando usted hace, ¿cómo le llamamos? Muecas, ¿no? ¿Verdad? Le dicen algo y hace la cara por un lado. Usted está hablando, está diciendo que no le agrada. Tranquilo, relax. No muestre nada de eso, pero hay personas que no pueden ocultar nada y les dicen algo y hacen las acciones, ¿no? Entonces destruyen la comunicación, ¿verdad? Saber opinar también, saber cuándo tiene que hablar, cuándo tiene que callar y hacer preguntas, ¿verdad? En el momento propicio y hablar del tema, ¿verdad? No de lo que pasó hace 20 años, ¿verdad? Ahora, la columna número 6 es la colaboración o cooperación, no ayuda. Y Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12 dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Oiga, con este frío y algunos enojados, más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí esto habla de ayuda mutua. Habla de cooperación. ¿Dónde? En todas las áreas. ¿En qué áreas? La área doméstica, ¿verdad? La área doméstica, especialmente en este país, donde las dos personas generalmente trabajan, ¿verdad? Y donde, aunque no tenga un trabajo, a veces la esposa, pero tiene una marimba de chamacos que cuidar. Entonces, ese es trabajo, porque cada uno de esos es trabajo 24 horas. Y si tiene 3, 4, 5, tiene 5 trabajos, ¿verdad? Está difícil. En el área financiera, eso es súper importante, porque la mayoría de divorcios pasan por eso. Falta de comunicación, problemas en la intimidad y el área financiera. Debe de haber algo en común en esa área. Y luego, en el área ministerial, debe de haber apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos deben de servir al Señor. Y eso va a traer protección al hogar, protección a la familia, los dos sirviendo juntos. Y la última columna es ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. Lo dice Salmos 127:1, donde dice, ayúdeme a leer. ¿Quién me puede leer? Vamos a ver. Catalina, ayúdeme a leer. Usted fue la primera que entró, le damos el premio. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias. Imagine, si Jehová no edifica la casa, todo es en vano. Si Dios no es lo más importante, se lo digo pausadamente, si Dios no es lo más importante en su vida, en su matrimonio, en su familia, no se puede ir a ningún lugar.
porque tarde o temprano, eso que se levanta con mucho esfuerzo se va a caer. Usted puede levantar tal vez un buen matrimonio, ¿verdad? Pues tal vez en las redes sociales. Usted sabe que en las redes sociales todo sale bien bonito, felices, pelan los dientes y todo se ve alegre, pero adentro cuando apagan ya dejaron de subir la foto. ¿Qué están peleando? ¿Verdad? Usted puede construir una buena empresa, cualquier cosa, pero si Dios no está ahí, le va a costar mucho lograr mantenerla de pie. Pero si Dios es el que levanta eso, él mismo va a mantener ese matrimonio. ¿Por qué? Porque lo fundó teniendo a Dios en primer lugar, teniendo la guianza del Espíritu Santo, aplicando los principios de la palabra de Dios que estamos aprendiendo. Recuerde que si Cristo no es la cabeza de ese hogar, el hombre no es la cabeza. Y ese hogar, ¿qué es lo que es? Un hogar descabezado. O puede ser un matriarcado. Ya hablamos, creo que en la clase anterior hablamos de eso, ¿verdad? De que es un hogar machista y que es el matriarcado. Las dos cosas han hecho un gran daño a la sociedad. Y muchas veces también hay patrones, ¿no? Que se vienen repitiendo, ¿no? Muchas veces, si la persona ha vivido bajo esos patrones y no hay sanidad interior en su corazón, no hay una revelación de Dios a su vida, no aplica los principios de la palabra de Dios, va a buscar también esa otra persona. Si fue abusada, si fue maltratada, va a querer caer en lo mismo, aunque no quiera la persona, va a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque vienen repitiéndose esos patrones, ¿no? Entonces la persona va a buscar eso, ¿no? El padre que abusa con palabras a su hija, a su hijo, esas personas van a tratar de buscar a alguien así, porque si no, no van a ser felices que les estén maltratando. Imagínense. Por eso debemos de aplicar los principios de la palabra de Dios y gracias a Dios por estos principios, gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por la visión que tenemos, porque nos ayuda a ser libres de esto, a ser sanos de esto, ¿no? Ahora, también un hogar donde la madre es todo, ¿no? Y todos se someten bajo esa autoridad, es como un matriarcado, ¿no? Entonces, la persona va a buscar algo así también, ¿verdad? Va a buscar, y pues usted sabe esos dichos, dice, pégame, hazme todo lo que quieras, pero no me dejes, ¿verdad? Usted sabe, esas canciones, por algo las cantaron, salieron del corazón, de lo que la persona sentía, todos esos dichos salen de ahí. Así que el Espíritu Santo creó un plan para tu matrimonio, para tu familia. Recuerda que Él es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador y cada decisión que tomemos, no importa sea financiera, movernos de cualquier lugar, siempre debemos de pedirle al Espíritu Santo, su guía, su dirección, ¿verdad? Así que les motivo con eso, a un libro que pueden leer muy bonito. Ustedes creo que muchos lo han leído, Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, ¿verdad? Eso lo pueden leer, así que oro para que cada uno de ustedes y los que van a ver este video sean tocados por el Espíritu Santo y que desde este día en adelante le pongan atención a esos principios de la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo su guía, su ayudador y le ayude a construir esas columnas fuertes para tener un matrimonio firme y una familia firme. Amén. Gracias. Marisol, le dejo el tiempo. Le quité 2 minutos, perdón. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos después de unas largas vacaciones y feliz inicio de este nuevo año 2022. Hoy seguiremos hablando acerca del tema fortalecidos en Dios, siempre basados en el Salmo 23. Y estaremos hablando acerca de la porción bíblica que está en el versículo 3. Y ayúdame a leerlo. Por favor, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué tremenda promesa la que este versículo nos da a cada uno de nosotros. Muchas veces en la vida atravesamos momentos difíciles, pero lo que tenemos que hacer es buscar la guianza de nuestro Padre Celestial, porque solamente Él puede confortar nuestra alma y guiarnos por los pasos que Él nos puede llevar hacia el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Los objetivos que pretendo que logremos con el desarrollo de este tema son saber quién soy en Cristo. Cada uno de nosotros debemos de saber quiénes somos
en Cristo. También tenemos que conocer las armas espirituales para enfrentar y vencer al viejo hombre. Ejercer una vida revestidos del nuevo hombre y conocer que la transformación de nuestra vida depende de la gracia y el poder de Dios. Muchas veces vamos por la vida queriendo hacer nuestra propia voluntad, pero olvidamos que todo lo que nosotros queremos lograr solo lo podemos conquistar a través de la gracia y el favor de Dios en cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarles, ahí donde están, ¿a quién ustedes acuden en los momentos difíciles de su vida? Porque yo sé que todos los que estamos acá, en algún momento de su vida, quizás han atravesado circunstancias difíciles, ¿verdad? Y quien no lo haya experimentado, pues bendito Dios, ¿verdad? Por eso, pero quizá en algún momento de nuestra vida vamos a acudir, vamos a atravesar momentos difíciles. Y ahí la pregunta es, ¿a dónde acudimos? ¿A quién vamos en esos momentos difíciles? Muchas veces cometemos el error de ir donde el vecino, donde la vecina, donde la comadre, donde el compadre, el compañero de trabajo, y ahí andamos comentándole de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Y eso, en vez de ayudar tal vez a mejorar nuestra situación, lo que hace es que empeora todo, porque tal vez nos van a dar un consejo que no va a ir acorde a lo que la palabra de Dios nos puede decir. David, el rey David, sabía muy bien a dónde él tenía que acudir. Y es por eso que en los salmos nosotros podemos encontrar tantos versículos donde él aclama el poder de Dios en su vida, donde él está clamando la misericordia de Dios para él, donde él acude en esos momentos difíciles cuando él se sentía lleno de temor, de miedo, donde no sabía qué hacer. Y es por eso que él dice que lo que él hizo un hábito en su vida fue la oración. Es decir, la oración fue su permanente refugio. Ya en otras clases hemos visto que a través de la oración nosotros podemos conquistar todo lo que aparentemente no se puede conquistar. En el Salmos 34, 4 y 5, el rey David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando nosotros vamos a la fuente correcta, cuando buscamos la ayuda en Dios, siempre vamos a ser libres de todos nuestros temores y nadie va a salir avergonzado, sino por el contrario, vamos a recibir la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Si el adversario, repita ahí conmigo por favor, si el adversario trae pensamientos de culpabilidad y condenación, diga yo debo aprender a declarar que soy libre de la influencia del enemigo. ¿Por qué? Por el poder de la sangre de Jesús. Nosotros tenemos el acceso a acudir a eso. Jesús dio su vida, derramó su sangre para que cada uno de nosotros ahora podamos tener libertad en él. Es por eso que cuando esos pensamientos negativos de miedo, de inseguridad, de temor vengan a tu mente, tú repréndelos por el poder de la sangre de Jesús. Tenemos que aprender a saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. El primer punto del que vamos a hablar es, ¿quién soy yo? ¿Te has preguntado alguna vez, quién soy yo? ¿Quién eres tú para Dios? Y en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Vea bien esto, usted y yo somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, usted y yo valemos. Somos ese linaje escogido, somos ese real sacerdocio. ¿Cuál es el problema nuestro? Es que no lo creemos muchas veces. Y por eso vamos por la vida sin saber quiénes somos. No conocemos nuestra identidad en Cristo. Pero hoy juntos vamos a aprender que nosotros tenemos un valor invaluable en Cristo Jesús.
En Romanos capítulo 7, versículo 15 al 17 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Si puede regresar al anterior, por favor. Gracias. Dice, si no lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando venimos nosotros a Cristo, es la mejor decisión o una de las mayores bendiciones que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. ¿Cierto? ¿Quiénes están de acuerdo? O por lo menos en mi caso puedo decir con toda seguridad que haberle recibido a Él en mi vida es una de las mayores bendiciones que puedo experimentar, porque aunque voy a atravesar momentos difíciles, dificultades, enfermedades, yo estoy segura quién soy en Cristo. Yo sé que Él está conmigo y aunque el enemigo venga a querer decirme lo contrario, yo no voy a permitirle eso. Y aquí en Romanos podemos ver, dice, si no lo que aborrezco, eso hago. Muchas veces el pecado sabe dulce, ¿no? Pero al final nos lleva a caminos de muerte. Entonces seguía diciendo en el versículo, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y es ahí donde tenemos que aprender a erradicar ese pecado que mora en nosotros. Nuestra vida se contamina constantemente, pero también nosotros sabemos cómo podemos quitarnos de esa contaminación y empezar a vivir una vida en Cristo Jesús, donde nuestra naturaleza dejará de ser la vieja naturaleza. Así como dice en Romanos 7, 22 al 24. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Pero aquí decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos sabemos que es difícil, ¿cierto? Luchar contra nuestra vieja naturaleza. Enfoquémonos, por favor, en esa foto. Ahí vemos la figura de un humano, pero adentro de esa figura están dos hombres, es decir, naturaleza vieja y naturaleza nueva. ¿Y qué es lo que está sucediendo entre esas dos naturalezas? Vemos que están en un conflicto, ¿verdad? Porque la naturaleza vieja no quiere salir de este cuerpo miserable. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vieja naturaleza tiene que salir. Tiene que salir no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Es decir, la nueva naturaleza es ya el Espíritu Santo en nosotros. Y conforme nosotros vamos buscando más y más de la palabra de Dios, nos vamos llenando más de lo que las promesas de Dios nos dicen para nuestra vida, entonces la naturaleza vieja tiene que irse debilitando. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros, qué hacer con el viejo hombre, con esa vieja naturaleza? Porque como ya dijimos, no es fácil dejar vicios, no es fácil dejar costumbres, tradiciones, religión. El viejo hombre está acostumbrado a esas cosas. Pero ahí vemos en la foto al hombre metiendo a su vieja naturaleza en una caja, en un cofre, queriendo encerrarla. Pero ella está ¿qué? Queriendo salir, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando comenzamos nuestro caminar con el Señor. La vieja naturaleza quiere permanecer en nosotros, pero según Efesios 4:22, ¿qué es lo que debemos de hacer con esta vieja naturaleza? Ayúdenme a leerlo, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es como nuestra vieja naturaleza está acostumbrada, pero hoy es momento que cada uno de nosotros agarremos esa vieja naturaleza y la enterremos de tal manera que aunque quiera salir, no pueda salir nunca más, porque usted y yo ahora somos nuevas criaturas y la nueva naturaleza es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros.
Y vamos a aprender cómo tratar con ese viejo hombre. Aunque quiera salir, su vieja naturaleza, ese viejo hombre, esa vieja mujer, bueno, me refiero a la naturaleza, aunque quiera salir, hoy vamos a aprender cómo poder tratar con ello. Según Efesios 4, del 22 al 31, si puede buscarlo usted ahí en su Biblia, o si está tomando notas, por favor, Efesios 4, 22 al 31, veamos cómo podemos lidiar con esta vieja naturaleza. En el versículo 22 nos habla, despojaos del viejo hombre que está viciado. En el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, ya no podemos seguir hablando mentiras, sino tenemos que aprender a hablar con la verdad. En el versículo 26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que el pastor hablaba anteriormente. Es bien importante que entre parejas, como familia, quizás vamos a tener problemas, es normal, pero es bien importante que no demos lugar al enojo, porque en ese lapso de tiempo en que usted y su pareja o su familia están enojados, el enemigo entra y puede él tomar nuevamente esa vieja naturaleza y apoderarse de nosotros. En el versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. En el 28, no hurten más, sino trabajen. En el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Usted y yo, en nuestra nueva naturaleza, tenemos que aprender a hablar palabras de bendición, de edificación, de motivación, de fe. Es decir, nuestro vocabulario ya no debe ser un vocabulario en el que estamos destruyendo a los demás o tal vez a nuestra propia familia por nuestra manera de hablar o de expresarnos. En el versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. Pero si nosotros damos lugar a cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y por último dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Como hijos de Dios tenemos que aprender a representarlo dignamente. Es decir, en nosotros siempre debe haber un comportamiento donde pueda la gente decir verdaderamente este hombre ya o esta mujer ya no es nada que ver con el que era antes, es decir, con su vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora usted ya es un hombre y una mujer transformado a través del poder del Espíritu Santo. Erradicando al viejo hombre. ¿Cómo vamos a erradicar al viejo hombre? Hay diferentes maneras de cómo poder hacerlo. En Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, es decir, que en ese momento estamos siendo revestidos del nuevo hombre y de esa nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. En Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero usted diga, yo ya no soy un hijo de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿en qué dice? En otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando venimos y aceptamos al Señor, todo eso quedó en el pasado. Es decir, el viejo hombre queda erradicado y comienza una nueva vida en Cristo Jesús. En Romanos 6, capítulo 6, dice de la siguiente manera, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Repita ahí conmigo, por favor. He sido crucificado con Cristo. Es decir, mi vieja naturaleza murió en la cruz con Cristo. He muerto al pecado y al mundo. Si Jesús no hubiese dado su vida en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros seguiríamos viviendo
en esa antigua naturaleza, pero que el sacrificio que Jesús hizo valga la pena para cada uno de nosotros, porque Jesús llevó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario, y cuando nosotros venimos a Él, juntamente estamos crucificados con Él en la cruz y el pecado desaparece de nuestra vida. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Léalo conmigo, por favor. Y ya no vivo yo. ¿Y qué dice? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué bendición! Jesucristo nos amó tanto que se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Pero el problema nuestro es que no lo creemos, porque si lo creyéramos, entonces viviríamos de tal manera que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, cada uno de nosotros, claro que sí vivimos esa vida ahora, ¿verdad? Es por eso que estamos aquí tomando estas clases, porque cada día queremos ser transformados por el poder de Dios. El propósito de Dios con el hombre siempre ha sido de bendición, siempre ha sido para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios desde el inicio de la creación lo hizo con un propósito perfecto. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios y nos dio el poderío, así como dice ahí, y se señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios nos creó, nos hizo una creación perfecta y nos dio el poderío para que vivamos una vida con propósito. Pero el problema es que el pecado desvió al hombre y a la mujer del propósito de Dios. Pero ahí viene Jesús una vez más y rescata a la humanidad. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Si usted no sabe quién es, ahora usted sabe que es hechura de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios todo lo ha creado perfecto para usted y para mí. Tenemos que aprender a andar en ese propósito que el Señor de antemano tiene para nosotros. Y para ello tenemos que vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo nosotros vamos a vestirnos del nuevo hombre? Pablo en Efesios 2 del 4 al 6 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y que dice, por gracia sois salvos. Usted y yo somos salvos por gracia. Y veamos los siguientes puntos. Somos nuevas criaturas, es decir, usted y yo, cuando aceptamos al Señor, dejamos nuestra antigua naturaleza y pasamos a ser nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo en nosotros ha sido hecho nuevo. Somos engendrados de Dios. Perdón. En Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, somos la nueva creación. Vistámonos del nuevo hombre. En el siguiente, Efesios 1:17, Dios nos da espíritu de sabiduría. Disculpen que aún ando un poco mal de mi garganta. Disculpen, por favor. Dice, Dios le da espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en Él. Es decir, usted ahora va a tener sabiduría y revelación de parte de Dios. La renovación del entendimiento también nos da renovación
del entendimiento. Según Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, la voluntad de Dios para su vida es agradable y perfecta. Siendo hacedores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra, es decir, ponerla en práctica. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Muchas veces escuchamos, pero no la ponemos en práctica. El Espíritu Santo testifica de quién somos. Es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos por andar diciendo quiénes somos. El mismo Espíritu da testimonio por nosotros. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por último, somos hacedores de Dios. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Es decir, tenemos que aprender a vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. Muchos siguen siendo esclavos de su manera pasada de vivir, pero ahora hemos aprendido que en Cristo ya no somos esclavos porque somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Esto es una gran bendición. Transformados por su poder. Otro de los puntos muy importantes. Transformados por su poder. Diga usted ahí conmigo, yo soy transformado o transformada por el poder de Cristo. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada día que nosotros sometemos nuestra vida al Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a la perfección que Cristo quiere para cada uno de nosotros. La palabra transformados en este texto significa una metamorfosis, es decir, una transformación desde adentro hacia afuera. Muchos hemos oído hablar del proceso de transformación de la mariposa, del proceso de metamorfosis de la mariposa, que de un gusano se convierte a una hermosa mariposa, ¿cierto? Asimismo es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y tengo preparado un video para ustedes en el que a mí personalmente me encanta mucho la historia del águila. El águila es uno de los animales que vive más años dentro de su especie. Específicamente dice que logra vivir hasta 70 años. Y quiero ponerles este video para que vean el proceso que este animal tiene que vivir en su vida para poder completar esos 70 años de vida. El video, por favor, Beatriz. El águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de su vida tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están sus alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil. Entonces, el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces
dispone de 30 años más. A veces nos preguntamos, ¿por qué renovarnos? En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para que reanudemos un vuelo victorioso. Nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación. Vamos a dejar. Gracias, gracias. ¿Qué les parece el proceso de transformación del águila? Muy doloroso, ¿no? Es completamente arrancarse el pico, como vimos ahí, las uñas, las plumas, para volver a renacer. Y yo sé que muchas veces es muy doloroso el proceso de transformación de nuestra vida, dejar nuestra antigua naturaleza para transformarnos en la nueva naturaleza que Cristo quiere para nosotros. Pero cuando logramos vencer eso, entonces vamos a poder entender que Cristo quiere lo agradable y bueno para nosotros. Entonces vamos a poder decir con seguridad, el Señor confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Pero tenemos que atravesar ese proceso de transformación, tal como dice Romanos 12:2. No debemos de conformarnos a este siglo, sino que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Y por último, podemos ser más que vencedores. Claro que podemos serlo. ¿Cómo podemos serlo? A través de Jesús. Se lo voy a leer rapidito, por favor, y ustedes en su casa, si quieren también estudiarlo. En 1 Corintios 10:13 dice, en la tentación Dios nos da la salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Guardar en el corazón la palabra de Dios. Esto es muy importante para ser vencedores. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Velar en oración. David nos da un ejemplo claro de la importancia de velar en oración. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero recordemos que nuestra carne es débil. Debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Ningún enemigo que se levante en tu contra va a poder hacerte nada si tú te sometes a Dios. Vencer por medio de la fe. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. Es decir, usted y yo ya no vivimos por lo que vemos, sino por la fe que mora en cada uno de nosotros. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted es más que vencedor cuando se agarra de la palabra de Dios. Amén. Bueno, oremos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa clase que nos has permitido tener esta noche, por poder compartir tu palabra con cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Los pongo en tus manos y te pido, Padre, que cada día nos ayudes a estar fortalecidos en ti, Señor, a poner en práctica lo que tu palabra dice para cada uno de nosotros, Señor. Que cuando atravesemos momentos difíciles en nuestra vida podamos acudir a la fuente correcta que eres tú, Señor. Sabemos que en ti hay consolación, Señor, que en ti hay guianza y que tú nos ayudarás a seguir victoriosos en cada paso que demos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser más que vencedores, Padre, a través del poder de tu palabra, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y guíanos en cada paso que demos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.